Hola a todos. A propósito de la caspa sobre el traje, estaba pensando en decir el terno, pero no recuerdo si llevaba chaleco. En todo caso, hablo de la caspa sobre el traje del profesor Tamames. De todos modos, recuerdo que él en un reciente documental sobre la dictadura de Primo de Rivera, me parece que era el profesor Tamames el que llamaba la atención acerca de que la única nota obrera de Largo Caballero en su colaboración con la dictadura de Primo de Rivera fue ir vestido de tarde, creo que lo decía él, en lugar de frac, como el resto de próceres y el resto de hombres políticos. Bueno, pues como tengo el miedo de que se pueda entender que me refiero a la caspa del profesor Tamames como una especie de discapacidad o algo parecido, quiero hacer algunas reflexiones que creo que serán interesantes para todos, modestia aparte, evidentemente. ¿Qué cabida tiene la modestia cuando realmente hay una aportación valiosa? Y me parece que esto lo va a ser. Empecemos hablando de refeudalización y de remedievalización y de vuelta al antiguo régimen. Tengo delante de mí Twitter, ese pozo hediondo, como lo suelo llamar, este Mordor. Y tengo la página del presidente, su excelencia, don Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y tiene una estrellita azul desvaída, no es turquesa, no es... Es un azul... Sí, desvaído. Y nos dice, cuenta verificada. Esta cuenta está verificada porque se trata de la cuenta de una organización gubernamental o multilateral. Más información. Curiosamente, si yo me voy a Papa Franciscus Pontifex.ln, la página en latín del Papa Francisco, que en la fotografía que tiene aquí remeda a Juan XXIII, pero imagino que es una intención. Yo creo que incluso... Yo creo que incluso habrá pensado en engordar para parecerse más a Juan XXIII. Bueno, pues la página nos dice: Tus aduentus in paginam publicam papae francisci breu. Esto es fantástico, la traducción de tuitero. Breviloquentis optatissimus est. El Papa Francisco brevilocuente, o sea, el Papa Francisco tuitero, la página pública del Papa Francisco tuitero. Bueno, pues tu llegada es inmensamente, es superlativamente bien recibida. Bueno, pues resulta que esto tiene una estrellita en un azul más vivo que nos dice: esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue, como si el Papa pagara, o porque es una cuenta verificada según el sistema antiguo. Parece ser que Twitter ignora que el Papa Francisco es jefe de Estado y por lo tanto también le cabe, como al presidente del gobierno español, se trata de la cuenta de una organización gubernamental. El Papa es jefe de Estado del Estado de la Ciudad del Vaticano y debería tener la otra verificación. Luego he visto que los periódicos tienen la estrella amarilla, no amarilla, dorada, son miembros gold. Es lo que pasa cuando uno crea clases VIP, que al final todo el mundo es VIP y hay que distinguir. Es lo que pasó en el Imperio Romano de Oriente, es lo que pasó en el Imperio Bizantino, que los títulos abundaban tanto que dejaron de tener significado, por lo tanto tuvieron que crearse, por ejemplo, los megaduques, que parecen una avanzadilla de los metabarones de Jodorowsky, de quien he estado hablando recientemente, cuyos libros y DVDs en raro vídeo he presentado hace unos minutos casi. Megaduques, es plenamente ridículo. Bueno, pues lo mismo la verificación de oro, la verificación oro, la verificación platino, cuando en realidad a lo que deberíamos tender sería a derrocar estos distingos, porque supuestamente lo que nos iban a traer las redes sociales era igualdad, que todos los ciudadanos pudiéramos transmitir nuestro mensaje en igualdad de condiciones. Y yo me pregunto, ¿por qué ha de considerar Twitter más importante? ¿Por qué
considera Twitter que vale más. César Cervera, periodista de ABC, sección de historia de ABC, escritor, autor, bla, bla, bla. Si pincho en la estrellita azul, se nos dice, esta cuenta está verificada porque está suscrita a Twitter Blue o porque es una cuenta verificada. O sea, Twitter no aclara si estamos ante un advenedizo megalomaníaco y egocéntrico que paga para fingir que es importante, o estamos ante una persona importante de verdad. Y por eso ha tenido que crear lo de la estrella azul desvaída para los jefes de Estado, lo de la estrella dorada para los medios de comunicación, los megaduques y los metabarones, en suma. Bueno, ¿y por qué me voy a César Cervera? Pues porque gracias a este sistema feudal en el que se imponen las castas, este sistema de castas, en el que se impone la idea de que cuando seas padre cuando seas padre comerás huevos, y está bien que haya gente que está por encima de ti porque hay gente que está por debajo de ti y algún día podrás ser esa gente. Sueña con ser esa gente que tiene la estrellita azul o la estrellita azul desvaída. Bueno, pero esto me ayuda a organizar mi discurso, porque me evita tener que buscar un vídeo que está en un hilo con este periodista, César Cervera, y gracias a que hay una sección donde se guarda todo lo que nos ha escrito alguien con una estrellita azul, como los antiguos egipcios ponían en su tumba la carta que le había escrito el faraón. Si el faraón les escribía alguna carta, claro, si eran visires, si eran funcionarios, pues tendrían muchas, pero si eran particulares y el faraón les escribía una carta, la ponían en su tumba. Bueno, pues algo parecido hace Twitter con los Twitter Blue, con los tuiteros azules, que nos lo ponen en un muro aparte para que tengamos como una especie de colección enmarcada de cartas del faraón. Bueno, pues escribía César Cervera en público el 3 de febrero. A sus 89 años, Ramón Tamames es un hombre encantador, brillante, con una cultura tremenda. Ahora bien, con todo el respeto del mundo, físicamente no le da ni para ser presidente de su comunidad. Eso es así. Seamos serios dentro de nuestros límites españoles. Y yo contestaba que no sabía que para presidir el gobierno hubiera que hacer pruebas físicas. Me contestó que, hombre, mal de salud no se puede estar en un puesto con tal presión. Y yo contesté que Juan Manuel Santos, cuando era presidente de Colombia, se meaba encima en público. Y voy a bajar el volumen y voy a localizar cuándo ocurrió esto. Tengo aquí un vídeo de El Universal, del periódico mexicano El Universal, que es donde con más libertad se expuso. Porque claro, en Colombia las posturas no eran imparciales. En México se pudo exponer con más libertad. El Universal lo titula el vídeo: Juan Manuel Santos se orina durante el discurso de campaña. En Colombia unos intentaron quitar, no, parece que ha habido, y otros decían, no, sí, se ha meado. Bueno, desde México, Juan Manuel Santos se orina durante el discurso de campaña. Un vídeo, esto es de hace 4 años, dicen. Aquí está, 2018. Un vídeo que circula por las redes sociales muestra que el presidente colombiano sufrió, al parecer, de un accidente de incontinencia. Una mancha oscura en su pantalón beige sería prueba de ello. Y luego reconoció que sí, que había sufrido una operación. Y bueno, pues resulta que un presidente puede mearse encima en público de manera frontal y luego le dan el premio Nobel y da clases en Harvard. ¿Por qué? Porque negocia con terroristas y les da curules y es de los buenos. Entonces no hay ningún problema en que Juan Manuel Santos se mee encima en público. Y caramba, si hablamos de buena salud, Echenique, ¿cómo está de salud? Dice, es que no puede ir a... Dice Cervera, que no sé si será pariente del almirante Cervera, dado que lleva como una especie de sección de militarismo y pintura, estos cuadros de este pintor catalán que gustan tanto a la gente que tiene mal gusto. Bueno, y luego hay otro peor todavía, que pinta fotografías de la Legión. Y bueno, dado el carácter medio militar de la sección cultural de ABC, imagino que tendrá que ver con el almirante Cervera. El caso es que decía, físicamente
Sí, no, eso estaba en las respuestas. Alguien le decía, hombre, pues tan mal no está, o algo así. Esto tiene que estar en las respuestas. Dice, eso es, dice, que es un hombre, lo pone con tilde, que no debería tenerla, que es un hombre con la movilidad. Claro, es que como entiende que es exclamativo, piensa que no, en una exclamación los ques no tienen por qué llevar tildes si no son exclamativos. Bueno, pues dice que es un hombre con la movilidad limitada. Y Echenique que es, y que lógicamente se cansa muy rápido fuera de su casa. Y luego insiste, dice, no le da ni para... Dice, a Biden no lo conozco de nada, porque compara también. Hay otro de los buenos, un viejo de los buenos, que se duerme en todas partes y que no sabe dónde está. Es como ese meme con Travolta, que está que no sabe dónde irse, y dice, a Biden no lo conozco de nada. A Tamames sí, y le digo que está muy bien para sus 89 años, pero físicamente no le da. No le da ni para desplazarse de un lado a otro de Madrid. Es que Echenique tampoco puede desplazarse de un lado a otro de Madrid. O sea, ¿qué me está contando? Ni mucho menos como Biden por el mundo, ni para aguantar una sesión de 3 horas en el Congreso. Lo que pasa es que a Echenique nadie le dice nada, por su salud o por su condición física, porque es el necesario cutón de ese trío de un gafitas, como Robespierre, que llevaba unas gafas ahumadas de colores, que es Monedero, ese melena al viento, ese melenas, ese guaperas, que es nuestro particular Saint-Just, aunque tenía la cara picada de viruelas, Saint-Just, que sería nuestro Pablo Iglesias, aunque Pablo Iglesias tiene chepa y una dentadura que desde luego cuando imitó una rata ante Ana Rosa, recién salido de la ducha, en una escena muy, muy propia de El Graduado, pues desde luego la imitación del roedor acentuó esa dentadura. Vamos, sí, pero en comparación admitamos que cuenta como guaperas. Luego es cierto, estaba el niño de Rejón, pero bueno, el trío era ese, Saint-Just, Iglesias, Couthon, Echenique y Robespierre, Monedero, pero ahora que caigo, como también Errejón es un gafitas, pues sí, suplió a Monedero, hizo de Robespierre. Pero al final solo sobrevivió, de manera efectiva y seria, el guaperas. Claro, llamar guaperas a el joven melenudo, el joven con el cabello largo. ¿Por qué? Pues porque vivimos en una efebocracia. Y aquí voy a volver a, ya lo he dicho, ¿por qué ha de ser Cervera más que yo? ¿Por qué ha de tener Cervera más privilegios y más derechos que yo en redes, si teóricamente las redes servían para que todas las voces valieran igual? Esa era la idea de Soros, de la sociedad civil, del Euromaidán, de la primavera árabe, de todas estas cosas. Se supone que proceden de que las redes permiten a los ciudadanos comunicarse y lanzar su mensaje en condición de igualdad con el poder establecido, con los poderes institucionales y con los poderes fácticos, con la prensa y con la iglesia, con el clero, con los ulemas. Bueno, pues otra de estas periodistas que según las redes sociales es más que yo y vale más que yo, María Luisa Funes, que Cervera por los apellidos, pero María Luisa Funes por la fotografía demuestra ser una pija de Madrid. Bueno, pues tiene una sección llamada Laboratorio de Estilo y tiene un artículo de 2016 que por lo visto se hizo muy exitoso y muy copiado, del 24 de agosto de 2016, titulado La efebocracia. Y tiene una cita, tiene un epígrafe para empezar: fugit irreparabile tempus, y empieza con muchas fotografías. Un famoso efebo andaluz de bronce, y empieza: la palabra efebocracia fue acuñada por el filósofo... fue
fue acuñada por el filósofo José Ortega y Gasset en 1927, refiriéndose al gobierno o la tiranía de los más jóvenes. Bueno, he intentado que alguien me dé más datos sobre esta invención. Hay quien dice que pertenece a el origen deportivo del Estado. Bueno, voy a ir borrando un poco para llegar a el origen deportivo del Estado. Bueno, en fin, pero que eso es de 1925, luego hay una reedición de 1926. En todo caso, parece ser que estaría en El Espectador entre 1925 y 1927, y entonces debería estar en el segundo volumen de las obras completas de Ortega y Gasset, donde está El Espectador de aquellos años. Pues no está, yo no lo he encontrado, así que si no me dicen la cita, si no me dicen más, de momento creeré que esto de que efebocracia es un invento de Ortega y Gasset es un invent, es un invento de esta periodista, porque yo no lo he encontrado en el segundo volumen de las obras completas de... Vamos, que lo tengo digitalizado, pero eso no quita, porque a veces el escáner falla, eso no quita que no haya leído los artículos, los ensayos donde supuestamente debería estar, este del origen deportivo del Estado, inspirado, más que inspirado en Schella, en Max Schella. No está. No lo he encontrado. Lo único que he encontrado es en Vitalidad, Alma, Espíritu, Vitalidad, Alma, Espíritu, que es de 1926. He encontrado esto. Un segundo, porque se ha enganchado. Sí, lo digital. Dice, claro es que el griego del que solemos hablar y que ha influido de manera ejemplar en la historia es prácticamente solo un heleno caduco. Nos distrae de esta advertencia el hecho de que ese griego viejo, Sócrates, Platón, Fidias, nos habla de jóvenes. Precisamente porque Grecia había caído en decrepitud, la vemos derretida de ilusión ante el efebo. Ello es que el siglo de Pericles significa en la evolución de los pueblos helénicos la línea divisoria de las alturas vitales, que es a la par cima de una ascensión y comienzo de un derrumbamiento. Bueno, entonces, según él, los griegos no piensan más que en mancebos porque están decrépitos, su civilización está decrépita. Bueno, lo que importa es extrapolarlo al momento de Ortega y al siglo de Ortega. Los fascistas y los comunistas no piensan más que en efebos y en mancebos, probablemente porque son una civilización decadente que intenta ocultárselo, y por eso lo que acaba siendo el himno de la República Social Fascista es Giovinezza, y es una canción que los fascistas se apropian desde el principio, que no tiene nada que ver con los fascistas, que la letra no podía tener menos, no podía tener menos que ver con los fascistas, pero Giovinezza, juventud, es en lo que piensan los fascistas. Y desde luego el deporte, la exhibición de juventud es lo que importa también a los bolcheviques, a los comunistas. En todo caso, no es Ortega el que habla de efebocracia. Cuando yo encuentro efebocracia es en Ricardo León, hace poco una de estas hispanistas supuestamente de izquierdas, pero que en realidad son una especie de falangistas por herencia de Gustavo Bueno, cuando publicó el plan de estudios de literatura medio universal, medio española, del profesor Blecua, pues llamé la atención sobre el hecho de que seguimos estudiando los mismos autores, con la misma profundidad, es decir, muy poca, porque son muchos autores para muy poco tiempo, pero el único que se había caído era Ricardo León, que yo tengo aquí, porque yo soy una persona con cultura, ¿verdad? Bromeemos sobre eso. He oído decir que, he visto por ahí, que ni Ernesto Castro ni yo podemos ser buenistas, podemos ser Gustavo buenistas, porque aunque criticamos el mito de la cultura, lo cultivamos. Claro, si para ellos cultivar el mito de la cultura es leer algo más que a Gustavo Bueno y tener
en lugar de todos estos libros, sencillamente, los libros de Gustavo Bueno, o tanto peor, los 3 volúmenes que uno mismo ha escrito, como el caso de este profesor de Oviedo, de Vigo, maestro, pues si reducir tu biblioteca a los 3 libros que tú mismo has escrito es cultivar, es huir del mito de la cultura, pues que se queden con eso. Bueno, que efectivamente tengo aquí a Ricardo León, pero en clase no lo enseño, en el programa no lo enseño. ¿Por qué se ha caído Ricardo León? Aquí tengo las obras completas de Ricardo León. Bueno, pues tengo, me sería difícil encontrarlo ahora. Tengo aquí una anotación de Cristo en los infiernos, de 1941, que creo que va a explicar por qué no se ve a Ricardo León en los estudios de bachillerato. En casa de León Blum, según escribía el de los ríos Agiral, el Arráez de los piratas rojos, se negociaba con el gobierno francés la ayuda militar a las hordas. Los primeros aviones, las primeras armas que salieron de Marsella para el gobierno, entre comillas, de Madrid, para el gobierno de Madrid, entre comillas, de Madrid, se debieron a los buenos oficios de aquel pedante, amanerado y cursi profesor, exministro de Estado y de Justicia, tan amigo de los rusos, de los judíos y los, nuevamente entre comillas, efebos. Meses después, Ángel Ponce, su envidioso colega y aborrecido rival, que también sabía hacer compatibles la efebocracia, entre comillas, la judería y los soviets, organizaba la recluta de las, entre comillas, brigadas internacionales, con André Marty, el comunista gabacho, que por su cruda ferocidad había luego de merecer el mote de El Carnicero de Albacete. Bueno, pues aquí evidentemente efebo y efebocracia no quiere decir tiranía de la juventud, sino tiranía de los homosexuales, concretamente de los judeo-soviético... Qué raro que no hable de los masones. Judeo-soviético homosexuales. Sí, rusos, judíos y efebos. Eso es, entonces son judeo-soviético homosexuales. O sea, nada que ver con lo que dice este texto, que sin embargo contiene una cosa que me interesa comentar. Bueno, dice este artículo de ABC. La palabra efebocracia fue acuñada por el filósofo José Ortega y Gasset en 1927. Mentira. Mientras no me demuestren lo contrario, mentira. No está en el segundo volumen de las obras completas donde supuestamente debería estar. A lo mejor lo dijo no lo sé, en una conferencia, en privado, en una conversación, en una charla, pero corresponde a quien dice que lo dijo demostrar que lo dijo. Yo digo que no lo dijo, porque no está en las obras, no está, no está. Bueno, a ver cómo sigue esto. Una foto de Ortega y Gasset. Aunque la definición de efebo puede ser mancebo o adolescente de belleza afeminada, que es por donde va Ricardo León, ya en la Grecia clásica los efebos eran los postulantes a ciudadanos de entre 18 a 20 años que seguían una educación militar, la efebia. Claro, ahí no entra Casado, que ya tiene unos años. En todo caso, efebocracia en realidad no hay, de 18 a 20 años no hay. En todo caso podríamos hablar de una tiranía de los jóvenes en general, de la giovinezza, y entonces ahí podríamos meter ahí un poco con Calzador a Casado, al propio Sánchez y a Rivera y a Pablo Iglesias. Y luego deberíamos hablar, para estos tiktokers que están invadiéndonos ahora, yo hablaría de una palabra que se ha usado muy pocas veces en español. La ha usado Quevedo, o sea, estoy buscándolo en el Corde, sé que la ha usado Quevedo, la usa de manera memorable Anthony Burgess en Poderes Terrenales. Aquí está, tiene tres usos. Y uno en Nebrija para decir, claro, porque, bueno, en fin. Claro, entonces, Alonso de Palencia, Nebrija explica, puto que padece, catamitus. Bueno, pues Quevedo en sus poesías
llama a Ganímedes catamito. Entonces podríamos hablar más bien de catamitocracia, porque estamos hablando de efebos en el sentido no político, no de la distribución de edades en Grecia, sino de este sentido de joven de belleza afeminada que de manera tan poco elegante usa Ricardo León. Quevedo lo que dice es: castigas en la águila el delito de los celos de Juno vengadora, porque en velocidad alta y sonora llevó a Jove robado el catamito. Bueno, pues digo esto porque estamos hablando de menores de edad, estamos hablando del objeto de la pasión pederástica, del interés de los pedófilos o pederastas, de los que por cierto he leído una muy buena sátira hace poco a Houellebecq. Porque claro, dicen que Houellebecq es provocativo, claro, pero es provocativo en una civilización echada a perder, donde lo normal es hablar de la sexualidad de les niñes, de les niñas y les niñas. Y claro, llega Houellebecq y dice: no, eso del deseo sexual de los niños es mentira. Es una excusa para pederastas, tripones y católicos casados reprimidos. Claro, entonces, eso para los parisinos es pensar contracorriente y es provocar, es todo lo contrario de lo que la lógica esperaría. Bien, pues sigo con el artículo porque hay alguna cosa sobre la que quiero llamar la atención. Si seguimos la idea de Miguel de Cervantes de que la valía de cada cual solo se mide por lo que ya ha llevado a cabo, el efebo sería un principiante poco experimentado. Un rasgo externo de los efebos de la antigua Grecia era la poca abundancia de vello debido a su edad. Bueno, ya me salto un poco. No hay razón ninguna para que gobiernen los viejos por ser viejos, ni los jóvenes, ni los efebos, ni los niños, ni los menores de edad por serlo. Porque los viejos son supervivientes, y el que es un superviviente algo habrá hecho, y no bueno. Haced esto, que soy viejo y tengo experiencia. Claro, estás en el poder porque a los que realmente tenían valía los has usado como escudo humano, has provocado su muerte y tú eres el que ha sobrevivido. Y si nosotros te hacemos caso, probablemente, yendo a la guerra por ejemplo, si nosotros te hacemos caso, probablemente moriremos para que tú sobrevivas, como has estado sobreviviendo todo el tiempo. Y en cuanto a los niños, los jóvenes, los efebos, en realidad, al creer que están haciendo algo completamente nuevo, no saben que están reproduciendo casi de manera genética y mecánica lo mismo que han hecho los viejos. Solo que encima, sin saberlo, es aquello de Santayana, de que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Sigue diciendo que estos últimos veranos han revelado mucho sobre el... sí, se queja de la depilación de los políticos, de que los políticos aparezcan sin vello. Pero aquí hay algo que me interesa de manera especial. Dice: en cambio la nueva hornada de políticos nos ha salido bastante lampiña, o cuando menos se hace la cera en el pecho lobo, o se pasa la epileide por el andamiaje. Tienen una relación de amor-odio con los temas capilares. El que no sueña con ponerse un implante en el pelo para no perder el mochete, desearía depilarse la espalda o se afeita las piernas como un nadador. Y pone una fotografía del protagonista del Papa joven, que, bien, yo veo legítimo que un actor se implante pelo. De hecho, no podría haber hecho ese papel yendo en plan Bruce Willis. Está bien que un actor modifique hasta donde pueda ser razonable su cuerpo. O sea, siempre se ha obligado a las actrices a ponerse tetas, lo veo mal. Esto de ponerse pelo también lo veo mal. ¿Qué diablos? Porque, ¿qué diablos? Existen las pelucas. Y Larry David ha llevado peluca un montón de veces y da el pego. Y los maquilladores hacen muy buen trabajo. Pero es absolutamente ridículo que un político se ponga pelo como el asesor de Pedro Sánchez, o incluso se lo tiña como el profesor Tamames. Cada cual tiene que asumir la edad que tiene. En todo caso, vería bien como
ya que lo tengo aquí, como Barrés, como Maurice Barrés, nuestro gran amigo, quiero decir de España, no políticamente, porque era